Cuando quiera. Bien, perfecto. Antes de empezar, les voy a hacer una pequeña pregunta y es si alguien ya había trabajado antes con sistemas de información geográfica, con Google Earth o si tiene algún conocimiento previo de esto. Yo Voy sí, a pero hace compartir mi muchos pantalla. años y ya no sé si Sí, me con acuerdo Google Earth. mucho. Y poco sí, igual. Con QGIS y algunos otros. Ah, bien, perfecto. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve, ¿Se ve? Perfecto. Bien, comenzamos pero entonces. no está en presentación. Ah, ahí lo colocamos. Ahí vamos. Bueno, eh, sí, precisamente esto, como dijo la compañera, existen multitud de sistemas de información geográfica, que son los SIG, las siglas para abreviar. Uno de los más conocidos y con los que yo también trabajo es QGIS, ¿sí? Pero hoy vamos a ver algo un poco más simple, más que todo porque tenemos una sola clase y los sistemas de información geográfica son un tema muy amplio sobre el que hay que estudiar mucho. Así que vamos a utilizar solamente Google Earth Pro como una puerta de entrada para adentrarnos en todo este tema que es la cartografía. Bien, primero destacar que en un principio, como ya sabemos, los textos se hacían con papel y tinta, ¿sí? Pero más adelante, con el llegado de la era digital, hicieron su paso al formato digital, a tal punto que el formato convencional hoy en día para redactar un texto es el formato digital. Ya casi nadie te pide algo escrito a puño y letra, ¿sí? De esta misma forma, los mapas que antes se hacían en papel pasaron a este formato digital a través de los llamados sistemas de información geográfica, ¿sí? No obstante, estos sistemas de nueva forma de cartografía no solo son una forma más fácil de hacer mapas, sino que permitieron abrir enormemente el abanico de posibilidades para el análisis de los datos espaciales, ¿sí? Y también para la generación de cartografías. Es decir, antes los mapas se quedaban un poco estancados en la información que podían dar, ¿sí? Por el tema de que era papel, lápiz y el cartógrafo dibujando, ¿sí? Pero hoy en día con toda la potencia de las computadoras, con las fuentes de información y demás, podemos plasmar en los mapas muchísima más información de la que se hacía en un principio. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es un SIG o un GIS? SIG, como les conté, Sistema de Información Geográfica en español, o sus siglas en inglés, Geographic Information Systems, ¿sí? Básicamente se trata de un sistema de información el cual trabaja con datos georreferenciados. Estos datos georreferenciados son datos que tienen coordenadas espaciales, ¿sí? Latitud y longitud, que son las más conocidas, pero también pueden ser coordenadas planas en el caso de metros. Esto va a depender un poco del sistema de referencia que utilicemos, de los cuales hay muchos, hay muy variados, pero para no entrar muchos en detalles porque es un tema un tanto engorroso y complicado, quedémonos con latitud y longitud, ¿sí? Básicamente, este sistema tiene la capacidad de que nos permite cargar y almacenar datos espaciales. Pero lo importante aquí es que nos permite también hacer operaciones entre estos mismos datos espaciales y a estas operaciones se les denomina geoprocesamientos, ¿sí? Dicho de una manera muy sencilla y para simplificar todo esto, los SIG o sistemas de información geográfica son herramientas para trabajar con información geográfica, información que tiene vinculada una posición geográfica específica, ¿sí? Bien, pasemos a los componentes que tiene un sistema de información geográfica. Tradicionalmente son solamente cinco, ¿sí? Empezamos por los datos, que hacen referencia a la materia prima con la que vamos a trabajar en nuestros mapas. Sin los datos, nuestros mapas estarían vacíos, ¿sí? Es como la materia prima para construir toda nuestra cartografía. Luego tenemos el método, que es la forma en la que nosotros vamos a conseguir estos datos para poder trabajar, que pueden venir de diferentes formas. Pueden venir a través de los sensores remotos de los satélites, a través de puntos tomados por GPS, fotografías aéreas. Lo más novedoso es la fotografía por dron, archivos vectoriales, archivos en Excel, planillas de datos.
multitud de formatos en los que nosotros podemos tener información para pasarlos a nuestro sistema de información geográfica. Otra parte muy importante es el software que vamos a utilizar, que vendría siendo como el programa que nosotros utilizamos para hacer nuestras cartografías, nuestros mapas, nuestros modelos. Es importante que este programa tenga la particularidad de que esté específicamente diseñado para el trabajo con datos espaciales. Es decir, yo puedo generar un mapa con cualquier programa que me permita hacer un dibujo, ¿sí? Con un editor de dibujos, con cualquier programa que se le venga a la mente. Ahora, para trabajar rigurosamente, ¿sí? Con datos espaciales es necesario que sea un programa diseñado específicamente para esto, ¿sí? De lo contrario, nos estaríamos perdiendo de mucha rigurosidad científica, por así decirlo, y nuestros datos no serían muy creíbles. Comúnmente se les suele llamar sistema de información geográfica únicamente al software, ¿sí? A los programas que utilizamos para trabajar, pero sepan que en el sentido amplio de la palabra, un sistema de información geográfica engloba todos estos 5 elementos que estoy mencionando. Bien. Luego tenemos el hardware, que hace referencia al equipo físico con el que vamos a trabajar, la computadora, la cual, dependiendo de sus características, funcionalidades y demás, vamos a tener un mayor o un menor rendimiento a la hora de realizar los geoprocesos y análisis de datos. No obstante, lo que venía siendo una limitante hasta hace pocos años, hoy en día existen también los conocidos software de procesamiento en la nube, que nos quita esta limitante de tener una computadora con buenos componentes a tener una buena conexión a Internet. Si yo cuento con una buena conexión a Internet, puedo utilizar estos software de procesamiento en la nube y dejar que todo ese trabajo pesado, en lugar de hacerlo la máquina, lo haga un servidor que está en la nube, el cual está sumamente capacitado para hacer todo este tipo de geoprocesamientos y nos va a facilitar mucho la tarea. Otra de las características buenas que tiene este tipo de procesamiento en la nube es que está en todos los lugares. Por ejemplo, yo puedo acceder a un software de procesamiento en la nube desde mi teléfono, desde mi computadora, desde la computadora que, no sé, tengo en el trabajo, que tengo en casa. Si fui de viaje y estoy en otro lugar, puedo utilizar alguna computadora de allí y conectarme y tener toda esta información que yo utilicé en la nube a disposición, ¿sí? La única limitante en este sentido es el ancho de banda, ¿sí? Tener una buena conexión a Internet. Por último, tenemos al equipo humano, que, bueno, tenemos los datos, tenemos el software, tenemos el hardware, tenemos todo para trabajar, pero sin personal capacitado, sin personas humanas que sepan cómo utilizar este software, cómo utilizar estos datos o qué tipo de criterio tengo que tener para utilizar cierto geoprocesamiento, estamos en blanco. Entonces aquí es donde entran los profesionales con capacidades, con competencias, perdón, en el uso de estos software, ¿sí? De estos SIG, los cuales adelante, no muy adelante, van a ser ustedes mismos quienes tengan estas capacidades. Bueno, pasamos a un punto muy importante, que son las características que debe tener un sistema de información geográfica. Eh, Dicho a grosso modo, son solamente 3. Con estas 3 características nosotros podemos determinar qué programa sí es un sistema de información geográfica y qué programa no es un sistema de información geográfica, ¿sí? El primero de ellos es la lectura, la edición y almacenamiento y gestión de datos, ¿sí? De datos espaciales, datos con coordenadas de latitud y longitud. La siguiente característica es que debe ser capaz de realizar análisis simples y complejos de estos mismos datos espaciales, los llamados geoprocesos o geoprocesamientos. Y por último, deben ser capaces de generar resultados de todos estos datos y geoprocesamientos que nosotros realizamos, por medio de mapas, gráficos, modelos digitales, etc. Si un programa que yo utilizo, ¿sí?, no cumple con una de estas 3 características, lo desechamos como sistema de información geográfica. ¿Puede valerme para hacer alguna que otra cartografía rápida? Sí. Ahora, si queremos ir a lo riguroso, a lo más duro de la ciencia, por así decirlo, en lo que es cartografía, no nos estaría sirviendo, ¿sí? Así que, ante la duda, vemos estas tres características. Si la cumple, todo perfecto. Si no, pues bueno, hay que ver un poco para qué vamos a utilizar este programa y ahí definimos si me sirve o no.
Bien, ¿qué análisis podemos realizar con un sistema de información geográfica? Son muchísimos y como les dije al principio, estos sistemas de información geográfica lograron abrir enormemente el abanico de posibilidades a la hora de hacer cartografía. Lo importante aquí es que nosotros vamos a contar con datos, ¿sí? Datos que nosotros tomamos, pero esos datos en sí no son lo rico o lo más importante a la hora de trabajar con sistemas de información geográfica, sino que lo importante aquí es combinar los diferentes tipos de datos que nosotros tenemos y así generar nueva información a través de los geoprocesamientos. Es decir, la información como tal es importante, pero más importante es cruzar esta información para generar una nueva información y así tener un producto mucho más rico, mucho más refinado y mucho más representativo de la realidad o de la problemática o de más situación que uno quiere analizar o representar, ¿sí? Bien, existen multitud de procesos que podemos hacer con un sistema de información geográfica. Algunos de los más importantes o más comunes que podemos encontrar en la mayoría de estos programas son la consulta espacial, la cual hace referencia a que nosotros vamos a tener un dato que está vinculado a una posición específica en el espacio a través de latitud y longitud. Ahora, este dato va a tener una información asociada, que puede ser el tipo del suelo, la longitud de un cauce en caso de ríos, un área, algún tipo de información en caso de algo más referido a lo que es la temática de su tecnicatura, puede ser el material combustible de una zona en específico. En caso de vegetación, si es vegetación que está saludable, con un buen índice de clorofila, o si es vegetación más seca, ¿sí? Entre otras multitud de datos, ¿sí? Otro dato muy importante es tener las mediciones. Podemos medir distancias, podemos medir áreas, podemos medir perímetros, podemos medir pendientes entre distintos puntos, que nos permite sacar, como dije, nueva información de datos que al principio no nos dan esta información implícita, pero a través de geoprocesamientos podemos obtenerla, ¿sí? Eh, otro punto muy importante es el poder combinar capas de datos, ¿sí? Las capas de información que, dicho de manera sencilla, para entenderlo, son como las hojas de calcar a la hora de dibujar. Es como si cada hoja de calcar yo dibujo una temática en específico. Luego voy combinando cada una de esas hojas una sobre otra y voy a tener una realidad sumamente compleja. Y mientras más capas de información tenga, más cercano o más acertado va a ser mi análisis a la realidad, ¿sí? Lo bueno de trabajar con capas de información es que de repente si me veo abrumado o muy engorroso con toda la información que puedo tener sobre un espacio, ¿sí? Sobre un área de estudio, yo puedo ir apagando capas, es decir, puedo ir sacando estas hojas de calcar y quedarme con una temática en específico de esta información, lo cual nos permite tener una visión mucho más clara, mucho más simplificada de la realidad, la cual a la hora de realizar trabajos de análisis y demás, nos supone una gran ventaja, ¿sí? No siempre tener toda la información plasmada en nuestros sistemas de información gráfica es lo más óptimo, porque tener mucha información se hace engorroso de ver, se hace complejo, se hace difícil de entender. Entonces, ir apagando capas de información, ¿sí? Ir sacando estas hojas de papel de calcar, lo que nos permite es ver elementos aislados de forma mucho más sencilla y mucho más fácil para el análisis. Esto no quita que luego de analizar cada capa por separado, tenemos que combinarlas y ver que la solución o el análisis que hicimos por separado de estas capas, si las combinamos todas, tiene que tener lógica, tiene que funcionar, ¿sí? Bien, otro punto muy importante son las modelizaciones, las representaciones simplificadas de la realidad, en caso de mapas, en caso de modelos digitales de elevación, en caso de modelos de un tipo hidrográfico, de una cuenca hidrográfica o demás, ¿sí? Son cosas que a la fecha en la que están cursando su materia puede sonarles bastante compleja, pero quédense tranquilos que más adelante, no mucho más adelante, ya van a contar con una materia en específico para esto, que es geoinformática, en donde van a poder abordar todo el tema que es cartografía mucho más a profundidad y todo lo que son las herramientas de teledetección también mucho más a profundidad. Eh, es una temática algo compleja para empezar,
porque requiere de muchos conceptos base que tienen que manejar en un principio antes de volcarse de lleno a lo que es el tema de cartografía, pero quédese tranquilo que lo van a ver más adelante, ¿sí? Bueno, pasemos a hablar un poco sobre los mapas en sí. Elementos de una cartografía. A la hora de realizar un mapa, como pueden ver en la diapositiva, hay multitud de elementos para que nosotros al leer el mapa podamos tener toda la información pertinente del mismo. Hay muchos elementos de una cartografía, ¿sí? Como pueden ver, tenemos la cuadrícula de las coordenadas espaciales, tenemos el norte, tenemos el título, la leyenda, las fuentes, la simbología, la fuente utilizada, la imagen satelital que utilizamos, multitud de ellos, ¿sí? Ahora, ¿son todos necesarios? No. Hay 5 elementos que son indispensables. ¿Podemos tener más de estos 5 elementos? Sí, siempre. ¿Podemos tener menos de estos 5 elementos? No. Son como el mínimo indispensable para que nuestra cartografía tenga sentido y sea profesional, sea entendible, ¿sí? El primero de ellos es el título, ¿sí? Toda cartografía debe tener un título representativo de la misma, ¿sí? Si yo estoy hablando sobre el material combustible de una determinada región, mi título no puede ser, no sé, vegetación verde. Debe tener algo referenciado a la temática, ¿sí? Algo más específico, algo más descriptivo, ¿sí? Lo siguiente es el norte o Rosa de los Vientos. También debe estar indicada en el mapa. Por convención, el norte siempre apunta hacia arriba, pero en caso de que nuestro objeto de análisis por morfología, es decir, por forma del objeto, se complique colocarlo de forma vertical, podemos rotar el norte. Pero por norma general, el norte siempre apunta hacia arriba, ¿sí? Lo siguiente es la escala, puede ser gráfica o numérica. Suele ser esta barrita en blanco y negro acompañada de un número que nos dice es la relación de las medidas entre nuestro mapa y la realidad. Ahora un poco más adelante vamos a explayarnos un poco más en esto porque es algo importante, pero sepa que todo mapa debe tener una escala. Si no tenemos una escala, perdemos la dimensionalidad de nuestro objeto de estudio, ¿sí? Los siguientes son las referencias o leyenda, que es este cuadrito que suele estar por lo general en el lado derecho de los mapas, que nos dicen qué significa cada color, cada símbolo, cada punto, cada línea, cada polígono en nuestro mapa, ¿sí? Quien lee nuestro mapa va a ver los diferentes colores, símbolos o puntos que hay en el mismo. Tiene que poder ir a las referencias o a la leyenda y ahí entender qué significa cada uno de estos puntos, ¿sí? Y por último tenemos la fuente de información. Al igual que nosotros a la hora de realizar textos, tenemos las referencias o las fuentes de información, que es de dónde sacamos la información para realizar nuestro informe, nuestro texto, nuestro escrito, etc. Con los mapas pasa exactamente igual. Necesitamos tener aquellas entidades, aquellas fuentes de donde nosotros tomamos la información para generar nuestros mapas o nuestras cartografías, ¿sí? Bien, quiero que se queden bien en claro con esto, ¿sí? Estos 5 elementos son indispensables a la hora de hacer cartografía. Y ahora vamos a trabajar un poco sobre estos con una pequeña actividad, ¿sí? Así que voy a pedir al público que active los micrófonos y vamos a hacer esto un poco más discutido. Yo les voy a ir mostrando mapas y quiero que me digan si cumple o no con estos 5 elementos básicos de la cartografía. Por ejemplo, en este primer mapa, nosotros podemos ver que tenemos los principales tipos de clima a ver, en México. ¿Qué me pueden decir de este mapa? ¿Tiene los 5 elementos de la cartografía o se olvida de algunos? No, no tiene la rosa de No, los Tiene profe, el en vientos. este norte, caso le falta la rosa de los vientos, o el Sí, norte. le falta la rosa de los ojos, vientos. Bien, ¿qué escala, más? No tiene escala. hay referencias. Claro, claro, le falta la fuente, las referencias, le falta la escala y le falta el norte, ¿sí? Fuera de eso, tenemos una leyenda que nos dice qué significa cada color, tenemos un título representativo del mapa, así que eh, está a medias, por así decirlo, ¿no? Bien, pasamos a el A mí, siguiente. antes de seguir, Sí,
hagamos una aclaración. Ustedes acá están viendo las referencias como la explicación de lo que significa cada color, cada punteada, cada línea en el mapa. Acuérdense que no se les confunda con las referencias que nosotros utilizamos en la en la comunicación textual, si se quiere, que es donde nosotros ponemos el listado de fuentes de donde nosotros sacamos la información, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Ahora estamos en el mundo de la cartografía. En el mundo de la cartografía, ustedes tienen referencias por un lado y fuentes por el otro, porque las referencias son una cuestión particular que hace de guía de interpretación de ese mapa, ¿sí? Cuando vuelvan a su texto, al informe, las referencias que ustedes van a tener que tener, o sea, sus mapas van a tener que tener referencias y fuentes en la construcción, pero ustedes en el texto van a tener que tener las las referencias tradicionales a nivel bibliográfico, que es la lista completa de fuentes de donde ustedes sacaron el texto. ¿Se entiende? Perfecto. Exactamente. Solamente esa aclaración para que no se nos haga lío después. Perfecto. Si quieren evitarse toda esta problemática, en lugar de referencias, utilicen la palabra de leyenda, ¿sí? Que también es sumamente aceptada y también es bastante utilizada, así que ese truquito si no quieren que se les haga lío. ¿Qué me dicen de esta cartografía? ¿Qué pueden ver en esta? Igual, no tiene el norte o la rosa de los vientos, Bien, no tiene título, bien. Y nos faltaría una escala gráfica o una escala numérica. ¿Qué escala tiene? Perfecto. Bien, bien. Vamos con el siguiente. Acá tenemos uno que está en otro idioma incluso. ¿Qué me dicen de este mapa? No tiene el norte. La rosa, claro, la rosa de los vientos. Hasta la rosa. No tiene la rosa de los vientos. Bien. Título tenemos, ¿sí? Está en otro idioma, Sí. pero tenemos un título. Tiene Tenemos eso. unas referencias. Escala. No tiene escala. Si se fijan en la parte de abajo, creo que, no sé si pueden ver mi mouse, pero en la parte de abajo hay como un cero, una pequeña línea y un 500 kilómetros. En este Ah, la caso, escala. esa sería la escala, es una escala gráfica. Tenemos una fuente que nos dice Censo Demográfico del 2000 y tenemos una referencia, una leyenda, ¿sí? Que son estos circulitos en el lado izquierdo del mapa. No veo la Bien. imagen completa, pero bueno. Eh, Fíjate si es una parte como esto de configuración de tu zoom o si Dale arrastras la zoom. imagen capaz que te deja ver esa parte. Bueno, lo importante acá es que fíjense que a pesar de estar en otro idioma, en otro código, ¿sí? Nosotros medianamente con nuestro conocimiento de base podemos tener claridad sobre el tema que está plasmando este mapa, ¿sí? Nosotros no conocemos el lugar, no conocemos la región, pero podemos inferir de qué nos está hablando este mapa, ¿cierto? A la hora de hacer cartografía, es importante que nuestros mapas sean claros, ¿sí? Fíjense que en esta cartografía, a pesar de estar en otro idioma, a pesar de ser de un lugar que no conocemos, nosotros podemos entender de qué habla este mapa. Nosotros podemos echar un vistazo y con un poco de deducción saber que está hablando de la población de los municipios y que esos circulitos significan un radio de población, ¿sí? A mayor radio del círculo, mayor población, a menor radio del círculo, menor población, ¿sí? Eh, Esto es a lo que siempre tenemos que apuntar a la hora de hacer cartografía. La cartografía no es mejor si nuestro mapa tiene una cantidad inhumana de información, ¿sí? Nuestra cartografía va a ser buena si es fácil de entender, si es legible. Por más que yo tenga dos o tres datos plasmados en mi mapa, si a simple vista eh, el lector, el receptor de nuestra cartografía, es capaz de entenderlo, de saber qué quiere transmitir en nuestro mapa, nuestra cartografía cumplió, ¿sí? Nuestra cartografía sirvió, cumplió su cometido. Si se le hace engorroso, si se le hace difícil entender nuestra cartografía, por más que no sea alguien, por más que sea alguien ajeno a nuestra temática de estudio, por más que no sea un profesional como nosotros, tiene que ser capaz de entender nuestro tema.
Si no es así, nuestro mapa falló en la etapa comunicacional, ¿sí? Bien, y por último les dejo este mapa que es lo que no hay que hacer, ¿sí? Este es el extremo no. Esto es lo que nunca tiene que pasar, ¿sí? Que no tenemos referencias, no tenemos título, no tenemos fuente, no tenemos norte, no tenemos escala, no tenemos nada, ¿sí? Puede que nosotros nos entendamos porque es nuestro mapa, nosotros lo hicimos y sabemos qué significa cada color, qué significa cada cosa, sabemos dónde está, pero como elemento de comunicación, este mapa no sirve, falla en todo, ¿sí? Lo importante a la hora de comunicar, recordemos que es que los demás nos entiendan, ¿sí? No entendernos nosotros mismos. Bien, habiendo dicho esto, pasemos a un tema no menor que es la escala. Yo les hablé un poco sobre esto de escala numérica, escala gráfica. A modo de definición, la escala se puede definir como la relación de proporciones que hay entre las dimensiones reales de un objeto que nosotros estamos estudiando y las dimensiones de una representación de este mismo objeto, ¿sí? Nuestra representación, nuestro mapa, nuestro caso, ¿sí? Esta es la definición más dura, ¿sí? Más científica. Pero a la hora de trabajar en cartografía, algo muy importante es el análisis interescalar. ¿Qué es este análisis? Es trabajar sobre un objeto de estudio a distintas escalas. ¿Por qué trabajamos a distintas escalas? Porque la realidad es compleja, es dinámica y muchos elementos, ¿sí?, que parecen no tener conexión directa con nuestro objeto de estudio tienen influencia sobre el mismo, ¿sí? Y de la misma forma, nuestro objeto de estudio en específico tiene influencia con elementos mucho más lejanos al mismo, ¿sí? Es como que tiene un área de influencia. Entonces, lo importante aquí es tener un contexto más macro, más general, más regional, y luego un contexto más objetivo de nuestro objeto en específico. Eh, un ejemplo para que se entienda más fácil. Digamos que nosotros estamos analizando una ciudad, ¿sí? Nuestra escala más macro va a ser la región en la que está emplazada nuestra ciudad, ¿sí? Puede abarcar otras localidades, puede abarcar otras ciudades, puede abarcar otro área mucho más macro, ¿sí? Ese sería nuestro contexto más macro, nuestro contexto general. Lo que nos dice es que todos los elementos que ocurren en ese contexto general van a tener una cierta incidencia, puede que sea poca, puede que sea mucha, sobre nuestra ciudad de análisis. Y luego vamos a tener una escala del lugar que va a ser nuestro objeto en específico. Todo el área que afecta directamente, que en este caso, que en caso de una ciudad sería todo lo que es la urbanización, todo lo que es la mancha urbana, ¿sí? Eh, bien, como les dije, es algo sumamente duro, algo sumamente frío el tema de la escala como definición, como les acabo de mostrar. Yo tenía un profesor que me mostraba un video, que ahora vamos a ver, que me ayudaba mucho a la hora de entender mejor el tema de la escala. Así que yo ahora paso a mostrarles este video para que ustedes puedan tener una mejor noción de lo que es la escala más allá de lo que es la parte de definición como tal. Así que ahí deberían estar viendo el video. ¿Me confirman si lo ven? Sí, está en pantalla completa. Perfecto. La merienda junto al lago en Chicago señala el inicio de una apacible tarde de principios de octubre. Comenzamos con una escena de 1 metro de ancho que observamos a 1 metro de distancia.
Ahora, cada 10 segundos observaremos desde 10 veces más lejos y nuestro campo visual se ampliará 10 veces. Este cuadro tiene ahora 10 metros de ancho y dentro de 10 segundos el siguiente medirá 10 veces más. La pareja seguirá en el centro hasta después de perderla de vista. 100 metros de ancho, la distancia que un hombre puede correr en 10 segundos, con gestión de autos en la carretera y barcos inmóviles. Esas pintorescas graderías son del estadio Soldiers Field. Este cuadro mide 1 kilómetro de ancho, 1000 metros, la distancia que un auto de carreras puede viajar en 10 segundos. Vemos la gran ciudad a orillas del lago. 10 metros elevado a la cuarta potencia, 10 kilómetros. La distancia que un avión supersónico viaja en 10 segundos. Vemos primero el extremo redondeado del lago Michigan, luego todo el gran lago. 10 metros elevados a la quinta potencia, la distancia que un satélite en órbita recorre en 10 segundos. Un largo séquito de nubes es el clima del día en el medio oeste. 10 elevado a la sexta potencia, un 1 y 6 ceros, 1 millón de metros. Pronto la Tierra se verá como una esfera. Ya abarcamos toda la Tierra a poco más de 1 minuto de viaje. La Tierra disminuye con la distancia, pero las estrellas del fondo están tan lejos que aún parecen inmóviles. Se extiende una línea a la velocidad real de la luz. En un segundo cruza la media órbita inclinada de la Luna. Marcamos ahora una pequeña zona de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Ahora las órbitas de los planetas vecinos. Venus y Marte y luego Mercurio. Aparece en nuestro campo visual el centro fulgurante de nuestro sistema solar, el Sol. Seguido de los enormes planetas exteriores que describen sus amplias órbitas. La órbita irregular es la de Plutón. Una orla de una miriada de cometas demasiado tenues para distinguirlos completa el sistema solar. 10 elevado a la 14ª potencia. Al convertirse el sistema solar en un punto luminoso y distante, nuestro Sol es ahora uno de tantos entre las estrellas. Mirando atrás desde aquí, divisamos 4 constelaciones australes en la forma 1 en que se ven desde el lado oculto de la Tierra. Este cuadro mide 10 metros elevados a la 16ª potencia, un año de luz. Aún no llegamos a la próxima estrella. El último paso de 10 segundos nos adelantó 10 años de luz, el próximo serán 100. Tanto cambia nuestra perspectiva con cada paso que hasta las estrellas del fondo parecen ahora convergir. Trasponemos por fin la brillante estrella Arturo y algunas estrellas del Carro. Estrellas desconocidas y nubes de gas nos rodean al atravesar la galaxia de la Vía Láctea. A pasos agigantados cruzamos los límites de la galaxia y al alejarnos comenzamos a ver la gran espiral plana frente a nosotros. El tiempo y el camino que escogimos para salir de Chicago nos hizo salir de la galaxia por una trayectoria casi perpendicular a su disco. Las 2 pequeñas galaxias satélites de la nuestra son las nubes de Magallanes, 10 elevado a la 22ª potencia, 1 millón de años de luz. Los cúmulos de galaxias crean una nueva estructura visual. Los puntos lucientes ya no son estrellas solitarias, sino galaxias enteras de estrellas que parecen una sola. Pasamos el gran cúmulo de galaxias de la Virgen y otras muchas. Estamos a 100 millones de años de luz de distancia. Al aproximarnos al límite de nuestra visión, nos detenemos antes de regresar. Esta escena solitaria, las galaxias parecen polvo, es típica de la mayoría del espacio. Este vacío es normal. Lo poblado de nuestro espacio inmediato es una excepción. El regreso al parque junto al lago será acelerado y reduciremos la distancia a la superficie terrestre a razón de una potencia de 10 cada 2 segundos. Durante cada 2 segundos parecerá que recorremos el 90% de la distancia que queda hasta la Tierra. Repárese cómo se alterna una gran actividad con una relativa inacción, ritmo que se mantendrá hasta llegar a nuestro destino, un protón del núcleo de un átomo de carbono bajo la piel de la mano del hombre que duerme en el parque. 10 metros elevados a la 9ª potencia, 10 elevado a la 8ª, a la 7ª, a la 6ª, a la 5ª, a la 4ª, a la 3ª, a la 2ª,
A la primera, volvimos al punto de partida. Deceleramos a 1 metro, 10 elevado a la potencia 0. Ahora reducimos la distancia a nuestro punto de destino un 90% cada 10 segundos. Cada paso es mucho menor que el anterior. Diez elevado a la segunda potencia negativa, la centésima parte del metro, 1 centímetro. Nos acercamos a la superficie de la mano. Unos segundos más y habremos atravesado la piel, cruzando capa tras capa de las células muertas más externas hasta el interior de un diminuto vaso sanguíneo. Capas de piel que desaparecen a su vez, una capa externa de células, el colágeno, el capilar que contiene glóbulos rojos y un blanco y arrugado linfocito. Penetramos en la célula blanca. Entre sus organelos vitales aparece la pared porosa del núcleo de la célula. El núcleo contiene los caracteres hereditarios del hombre en las espiras arrolladas del ADN. Dentro de estas espirales más grandes se halla la doble hélice. Al acercarnos llegamos a la doble hélice, una molécula como una escalera torcida, cuyos peldaños de bases pareadas repiten 2 veces en un alfabeto de 4 letras las palabras del mensaje genético. En la escala atómica se hace más visible la acción recíproca de la forma y el movimiento. Enfocamos un grupo corriente de 3 átomos de hidrógeno, enlazados por fuerzas eléctricas con 1 de carbono. 4 electrones forman la corteza exterior del carbono. Aparecen en movimiento cuántico, como un enjambre de puntos vibrantes. 10 metros elevados a la décima potencia negativa, un ángstrom, y nos hallamos entre esos electrones exteriores. Ahora nos topamos con los 2 electrones interiores en un enjambre más estrecho. Al acercarnos al centro de atracción de los átomos, penetramos en un dilatado espacio interior. Por fin llegamos al núcleo de carbono, tan masivo y tan diminuto. Ese núcleo de carbono está compuesto de 6 protones y 6 neutrones. Nos hallamos en los dominios de los módulos universales. Hay protones y neutrones en todo núcleo, electrones en todo átomo y átomos enlazados en toda molécula, hasta la más remota galaxia. En lo que un solo protón abarca toda la escena, llegamos al límite de nuestro entendimiento actual. ¿Serán estos cuares en intensa interacción? Nuestro viaje nos llevó a través de 40 potencias de 10. Si ahora el campo es la unidad, cuando vimos muchos cúmulos de galaxias reunidos, era 10 elevado a la 40ª potencia, o sea, el 1 seguido de 40 ceros. Bien. Bueno, ¿qué les pareció el video? Yo cuando la primera vez que lo vi, me abrió enormemente la cabeza, porque creo que la definición científica de escala no le hace justicia a lo que verdaderamente significa, ¿sí? El tener estas dimensiones tan exageradas, por así decirlo, te ayuda a entender de mejor manera este tema. Así que apelamos un poco a la comunicación audiovisual para valernos de estas, a veces, falencias que tiene la parte más científica. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Les pareció bonito? ¿Les aclaró la cabeza? ¿Les hizo más lío? Muy didáctico. Me hizo acordar a matemática, pero Sí, no, está bueno el tema de la escala, que por ahí uno no lo ve, la importancia de los objetos, digamos, y de cómo se ven en el mapa. exactamente. Es esto, trabajar a distinta escala hace que ciertos elementos se vuelvan casi insignificantes o despreciables para cierto análisis, pero al hacer zoom, ¿sí? Esos elementos que antes parecían despreciables comienzan a tener un protagonismo sumamente importante. Nunca hay que olvidar, al olvidar esto. Elementos del marco general van a tener implicancias sobre elementos del marco más local, y los elementos del marco local van a tener implicancia en elementos del marco general, ¿sí? Todo está conectado. Así que cuando nosotros trabajemos sobre áreas de estudio, siempre tengamos esto en mente. Lo que nosotros hacemos en un lugar va a tener repercusiones en otra parte, ¿sí? Pasamos a la última parte de la clase, que es mostrarles un poco lo que es el programa que van a utilizar, que es Google Earth Pro. Importante aclarar,
existe Google Earth Pro, que es la versión web, la versión de navegador y la versión de escritorio. Nosotros vamos a trabajar con la versión de escritorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene las herramientas que nosotros necesitamos para trabajar, ¿sí? Tiene la herramienta de polígonos, de rutas, de mediciones, de puntos y demás. El programa en sí es bastante amigable, bastante simple, bastante fácil de usar, pero un repaso rápido por las herramientas son, tenemos el mapa, la representación, ¿sí? Que es como un collage de imágenes satelitales, imágenes hechas por avión, imágenes hechas por multitud de herramientas, todas del repositorio de información de Google, ¿sí? Bueno, a su derecha tenemos una pequeña barra que nos permite ir cambiando lo que es la dirección del norte, ¿sí? Desplazarnos sobre el mapa, lo desplazamos con el mouse y hacer zoom o acercar o alejar la imagen satelital. Del lado izquierdo tenemos la parte de capas de información, ¿sí? Tenemos unas capas bases que nos da ya por determinado el programa, que son algunos edificios, carreteras, fotografías, puntos importantes y demás. La parte de lugares es donde están todas las capas de información que yo trabaje, todos los elementos, todos los puntos, todas las líneas, todos los polígonos que yo vaya generando, se van a ir cargando en esta parte, ¿sí? Luego arriba tenemos una barra de búsqueda para buscar lugares en específico, ¿sí? Y arriba tenemos la barra de herramientas. Acá es donde vamos a tener los puntos, que es el primer icono, el segundo son los polígonos, el tercero son las rutas. Puntos, polígonos y líneas. Son los elementos básicos que se utilizan en la cartografía y con eso podemos hacer infinidad de trabajos cartográficos, ¿sí? Ya si nos pasamos a elementos en 3D, ya vamos a necesitar otras herramientas, pero para trabajar en 2D, para trabajar en cartografía, con esas tres herramientas tenemos de sobra, ¿sí? Bien. Paso a mostrarles un ejemplo de un trabajo de otra cátedra, pero para explicar un poco algunos elementos que quiero que tengan en cuenta a la hora de generar sus mapas, nos sirve. Lo primero, esta vista que estamos viendo ahora, que pueden ver que está como en diagonal hacia el suelo, cuando nosotros trabajemos tenemos que evitar completamente esta vista, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta vista está en perspectiva. ¿Qué hace la perspectiva? Es que aquellos elementos que están más cerca de la cámara tengan una dimensión y a medida que se va alejando la cámara, todos esos elementos van fugando hacia un punto de fuga, lo cual hace que las dimensiones del elemento eh, se vayan, eh, se vayan perdiendo, ¿sí? Vayan perdiendo proporción. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es, con la herramienta esta del norte, vamos a bajar para que quede de esta forma, totalmente perpendicular al suelo. Esto es lo que se llama una vista ortogonal eh, al suelo, ¿sí? ¿Qué hace esto? Nos elimina completamente la perspectiva, ¿sí? Todos aquellos errores a la hora de dibujar que me podía generar este punto de fuga de la perspectiva, los eliminamos. Así que siempre que trabajemos para hacer puntos, líneas, polígonos, etcétera, vamos a trabajar con esta vista, ¿sí? Completamente perpendicular al suelo. Lo mismo cuando hago mapas. Los mapas tienen que ser con esta misma vista, ¿sí? Otro punto importante es que a la hora de realizar líneas o polígonos, tenemos que ver, dependiendo de la escala a la que nosotros trabajemos, vamos a ver qué tan representativo o qué tan exactos somos con nuestras líneas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer el cauce de un arroyo, si trabajamos a una escala muy grande, no hace falta que hagamos todas las vueltitas que hace el arroyo, toda la sinuosidad. Si trabajamos a una escala más cercana, más local, ahí sí, vamos a más detalle. Eh, Hagamos que nuestros elementos, nuestros polígonos, nuestras líneas sean lo más significativas, lo más representativas, con la menor cantidad de puntos o vértices posibles, ¿sí? Es como un tema de eficiencia para lo que es el programa. Dicho de manera general, esas serían las herramientas. Con esas herramientas ustedes van a poder realizar la actividad que está puesta en el campus.
Ante dudas o consultas van a tener el foro de consultas como siempre para hacer sus preguntas, sus inquietudes. Así que paso a leerles un poco lo que es la actividad para que ya tengan un poco masticado lo que tienen que realizar, que son 6 puntos en total, ¿sí? El primero de ellos es marcar mediante puntos zonas urbanas, localidades o similares que estén próximas al área del incendio sobre que ustedes están trabajando para el informe, ¿sí? Infraestructuras importantes. Si tienen la información, sería muy, muy bueno, muy importante que puedan marcar el foco del incendio, en donde inició. También otra parte que me parece sumamente importante es, si tienen la información también, identificar con puntos todos aquellos cuarteles de brigadistas que combatieron el incendio en cuestión que ustedes están analizando, ¿sí? Eh, Eso como primer punto. Como segundo punto es marcar mediante líneas las vías de acceso principal a la zona afectada por las llamas, ¿sí? Luego tenemos, sean rutas, sean caminos o demás, es la vía principal de acceso que tuvieron las fuerzas de brigadistas para poder hacer frente al incendio. Luego, como punto 3 tenemos la utilización de polígonos para realizar una aproximación del área que fue afectada directamente por las llamas, el área quemada. Si tienen imágenes que les muestra el área afectada por las llamas, las copian a grosso modo, no hace falta que sea extremadamente certero, ¿sí? Y si no tienen imágenes, pueden hacer un polígono y si se van a las propiedades de ese polígono, les van mostrando las medidas que tiene ese polígono. Seguramente van a encontrar con cuántas hectáreas o sí, cuántas hectáreas quemadas tuvo tal incendio. Bueno, van haciendo un polígono y van tanteando si las medidas son similares. Luego van a tener que realizar otro polígono que es el área de estudio, que va a ser nuestra vista general, en el cual dentro de ese polígono tiene que estar comprendido todos los puntos, todas las líneas y el área afectadas por las llamas de nuestro caso de estudio, ¿sí? Con toda esa información vamos a realizar 2 mapas, uno del área general, uno del área afectada específicamente por las llamas, ¿sí? Vamos a exportar ese mapa en formato JPG y ese mapa debe tener todos los elementos básicos de una cartografía, ¿sí? Debe tener título, debe tener norte, debe tener referencias, es decir, la leyenda, tiene que tener la fuente y tiene que tener la escala. Lo que también les voy a pedir es que todas las capas de información que ustedes generen las guarden en una carpeta y esa carpeta la exporten como KMZ o KML, ¿sí? Y luego como punto final es subir todos estos 2 mapas y este archivo KMZ o KML al campus, ¿sí? A la actividad. Eh, bueno, para realizar un mapa, si se van a la tercera opción contando desde el final en la barra de herramientas, verán que tiene una opción que se llama guardar imagen. Si presionan ahí, verán que el mismo programa ya les resuelve todos estos elementos básicos de una cartografía. Tenemos una escala, tenemos un norte, tenemos una leyenda y un título, ¿sí? Las referencias en este caso son Google Earth, que es el programa que utilizamos, y la imagen que es del repositorio de información de Google. Si hacen clic sobre cada uno de los cuadros, pueden editarlos para ir colocando un título, un subtítulo, o para ir editando las leyendas. Importante, todos los elementos que muestre en mi mapa tienen que estar en la leyenda, ¿sí? Si hay un elemento que está en mi mapa y no está en la leyenda, entonces yo no estoy siendo claro a la hora de comunicar, ¿sí? De la misma forma, si hay más elementos en la leyenda que los que yo estoy mostrando en el mapa, también los eliminamos. Los podemos ir apagando, todos aquellos elementos que no aparecen, que aparecen pero que yo no quiero que aparezcan en mi leyenda, ¿sí? Eh, una vez que ya tienen todo esto resuelto, Disculpa, le dan a guardar imagen y, y ahí ya tendrían la cartografía hecha. Sí, ¿alguien iba a decir algo? ¿puedo hacerte una consulta? Sí, Sí. porque se me cortó. Cuando dijiste que hay que hacer los 2 mapas, y era uno del área general y después el otro del incendio, ¿podemos con el primero hacer el segundo? O sea, el primero lo exportamos para trabajar con el segundo. ¿Eso fue lo que dijiste?
Eh, no, vamos a trabajar con dos mapas, ¿sí? Uno que es el contexto Ah, general, que es el sí. área de estudio y todos los puntos, ¿sí?, que nosotros hayamos generado. Y otro va a ser otro mapa aparte, va a ser el área quemada directamente por las llamas, ¿sí? Que es como la mancha que quedó del incendio. Una pregunta, Sí, ¿cómo se crean las capas? ¿Cómo se generan las capas? bien, ahí vamos. Por ejemplo, yo quiero crear, vamos a trabajar sobre uno de estos círculos de cultivo. Yo quiero crear un polígono de uno de estos círculos de cultivo. Me voy a la barra de herramientas, que es la partecita de acá arriba. Me voy a la herramienta de polígono, cliqueamos y acá nos va a abrir una ventana. En esta ventana yo puedo poner un título o un nombre a nuestra capa de información, que en este caso sería círculo de cultivo. Y con la ventana abierta, nosotros vamos a ir cliqueando y se nos van a ir generando puntos, ¿sí? Estos puntos van a ser el polígono que nosotros vamos a ir generando. Una vez que yo tengo mi polígono generado, ¿sí?, le doy a aceptar y automáticamente este polígono nos va a aparecer acá en la parte izquierda, en la parte de capas de información. Si acá lo pueden ver, hay uno que dice círculo de cultivo, que es el polígono que acabo de generar, ¿sí? Lo mismo pasa con los puntos, lo mismo pasa con la línea. Se les va, ustedes abren la herramienta, te colocan un nombre, generan los puntos de esta línea, de este polígono, le dan a aceptar y ya automáticamente se les va a quedar en la parte de capas de información, ¿sí? Para exportar en KMZ, primero se aseguran de que todos los elementos estén dentro de una carpeta, que para generar una carpeta se van, eh, por ejemplo, a la parte de mis lugares, dan clic derecho, añadir carpeta, le colocan un nombre, le dan a aceptar y ahí se les va a generar una carpeta, ¿sí? Lo que van a hacer es que todas las capas, todos los polígonos, lo van a arrastrar dentro de esa carpeta que ustedes generaron, ¿sí? Y les va a quedar dentro de esa carpeta. Ahora, esa carpeta que ustedes generaron y donde tienen todas esas capas de información, una vez que ya terminaron de trabajar, le dan clic derecho, van a la parte que dice guardar lugar como, y ahí les va a abrir una ventana que es dónde quieren guardar este lugar y les va a aparecer que está con extensión KMZ o KML, ¿sí? Que es el formato que utiliza Google Earth, ¿sí? Si yo quiero trabajar con un colega y quiero pasarle todas las capas de información que yo trabajé, no les paso un mapa, no les paso un archivo JPG, les paso el archivo KMZ. Así ellos van a tener todo lo que es las capas editables, todas las capas sobre las que trabajamos, ¿sí? Si yo quiero comunicar mi mapa, voy a utilizar el formato JPG con todos los elementos básicos de una cartografía. Profe, Bueno, sí, una consulta. Cuando decís marcar mediante puntos, es agregar marcas de posición, ¿no? exactamente. Agregamos marca de posición. Por ejemplo, Listo. eh, hagamos el ejemplo de que ocurrió un incendio en esta zona y yo quiero marcar las localidades que fueron afectadas, ¿sí? Entonces me voy a la herramienta de puntos y los voy a colocar sobre cada una de las urbanizaciones, ¿sí? Le voy a poner el nombre de la urbanización, en este caso es Merlo. Le vamos a aceptar y ya me queda el punto. Utilizamos otro punto para otra localidad. Colocamos, vamos a carpintería, colocamos el nombre, le damos a aceptar. Y así vamos con todos aquellos centros urbanos o localidades que se veían amenazadas por este incendio, ¿sí? Gracias. Perfecto. Bueno, esos serían todos los temas que tenía para dar el día de hoy. Esa sería la información general. Les quedaría a ustedes ahora trabajar sobre la actividad que ya tienen en el campus. Tienen un tutorial cargado, un documento PDF con un tutorial de cómo utilizar de las herramientas de Google Earth. También tienen uno sobre cómo exportar mapas, cómo exportar en PMZ, por si no les quedó claro ahora y después quieren revisarlo, también tienen esa información. Tienen un link de descarga para el programa, ¿sí? Y también, no la subí todavía, pero ahora que termine la clase les voy a subir la presentación por si quieren echar un vistazo o algo más, ¿sí?
No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Si no, yo daría la clase por terminada, los liberamos. Bueno, muchas gracias. Yo vengo a aprender hoy porque muy bien con la comunicación escrita, con la comunicación oral, pero la comunicación representativa es un universo inexplorado para mí, así que estoy como ustedes de oyente hoy. Súper interesante, David, muchas gracias. En avisos parroquiales les pido un poquito de paciencia con las correcciones de los borradores, ahí vamos. Pero bueno, la idea es poderles dar una devolución que ustedes puedan aplicar para que tengan un trabajo excelente a fin de año. Así que me estoy tomando un tiempito para poder explicarle bien a cada uno. Acuérdense que el trabajo de pares es re importante, no solamente porque si lo hacen bien les va a subir un punto al informe, sino porque también es un aporte enorme para el compañero y es un ejercicio también de autorreflexión cuando vuelvan a sus textos. Esa actividad va a quedar abierta, el foro va a quedar abierto porque digo, no tiene un tiempo límite para subirlo, la idea es que todos lo puedan hacer por una cuestión de responsabilidad y compromiso con el compañero, más allá de cumplir con las tareas. La semana que viene vamos a tener clase virtual, vamos a tener clase directamente en el aula virtual, no vamos a tener clase sincrónica. Probablemente la semana que viene también tengamos la instancia de recuperatorios, lo estamos terminando de ver en relación a cómo avancemos con las correcciones de los informes, si no es la semana que viene va a ser la siguiente. La idea del recuperatorio son dos ideas principales. Primero, lo principal es el que no presentó el informe, que es la primera nota parcial, tiene que dedicarse en el recuperatorio a hacer ese informe sí o sí, porque al no haber aprovechado la instancia de presentación original, ya no va a poder aplicar para la promoción, así que no hace falta que rehaga o vuelva a las actividades anteriores, que se concentre solamente en hacer el informe y los que hayan presentado el informe y les haya quedado pendiente alguna actividad, la pueden aprovechar esa semana para poder seguir aplicando para la promoción en el caso de que cumplan con los otros requisitos. De cualquier manera, esto se los voy a dejar escrito bien explicado porque estas cuestiones administrativas es mejor que queden súper claras. Pero bueno, básicamente la semana que viene trabajamos en el campus, la semana que sigue a esa vamos a tener clase sincrónica, probablemente trabajemos algo de comunicación oral, que es lo que nos está quedando por tocar. Como ustedes han visto, nuestro programa se divide en estas tres partes, ¿no? Comunicación escrita, que le dedicamos mucho tiempo porque es lo que ustedes más van a necesitar a nivel académico. Comunicación oral, que es más que nada para darles herramientas para que nos desempolvemos, nos desestructuremos y empecemos a animarnos más que nada. Y comunicación representativa, que tiene que ver con esta clase que les dio hoy David de sistemas de georreferenciación. Y también tenemos una parte de croquis, que tampoco la voy a dar yo, pero bueno, ahí también estaré de oyente con ustedes. Así que bueno, cualquier duda, estamos en contacto por el campus, nos escriben. Muchas gracias por estar acá y suerte en el trabajo de David. Si me animo, voy a ver si hago algo yo, así me lo corrige también a mí. Que anden muy bien, buena semana. Muchas gracias. Gracias, Hasta David. luego. Gracias, profe, igualmente, para todos. Muchas Gracias, hasta gracias. luego.